nosotros convocamos a esta conferencia de prensa, puesto que existe un decreto ley, el decreto 1363, que se va a poner en práctica en los liceos, las escuelas municipalizadas a partir del año 2012. ¿Y particular subvencionado? Y particular subvencionado también, pero eso ya está como funcionando en los particulares subvencionados. Es decir, toda la educación subvencionada, tanto municipal como privada, y que reduce las horas de artes, tanto plásticas como musicales, visuales como musicales, en el segundo ciclo de la enseñanza básica, vale decir quinto, sexto, séptimo y octavo año de enseñanza básica. Y también reduce las horas de educación tecnológica, lo cual para nosotros es sumamente grave, puesto que nosotros reiteramos, lo hemos hecho siempre, nuestro compromiso por mejorar la formación de nuestros niños. No puede aumentar otras asignaturas, se quiere aumentar matemáticas, nosotros no nos oponemos a eso, lenguaje tampoco nos oponemos, pero no puede ser a costa de disminuir otras áreas que son fundamentales para la formación de nuestros niños. El arte, desde nuestro punto de vista, la vincula también a otras áreas, como por ejemplo la educación musical. La escala musical es matemática pura, y las artes visuales le da una tremenda amplitud a los niños para ir formando sus estructuras mentales, al igual que las artes musicales. La inteligencia emocional es una cosa importantísima dentro de la formación. Las estructuras mentales, el desarrollo del cerebro está en un área del cerebro tal que si no se le estimula, no se desarrolla, y eso es parte de la formación integral de los niños. Además de eso, nosotros estamos exigiendo que deben reponerse las horas quitadas. Eso no puede ser. Esa es una situación que atenta contra la formación. Y un ejemplo más, para darle la palabra a quienes están acá, los colegios particulares pagados no cambiaron el currículo, la malla curricular. Es decir, acá se está produciendo una discriminación, y eso es anticonstitucional. Se está violando el derecho a la igualdad ante la ley, entrando en términos jurídicos. Por lo tanto, nosotros vamos a colocar un recurso de protección con la idea de no innovar. ¿Para qué? Para que se retrotraiga, para que no se aplique algo tan aberrante como es esta situación. Esa es una medida. Otra medida es que se va a realizar una campaña de recolección de firmas y también vamos a hacer movilizaciones. La primera movilización la vamos a realizar el día jueves 19 de enero a las 18 horas. Desde la Plaza de Armas vamos a caminar hacia el Ministerio de Educación. Concentración Plaza de Armas, 18 horas el jueves. Vamos a marchar al Ministerio de Educación, vamos a entregar una carta pidiendo esto, exigiendo que se retrotraiga la situación del decreto, que en este caso es una situación antipedagógica, totalmente antipedagógica. Yo debo aclarar que yo no soy profesor de música, pero soy músico profesional. Entonces resulta que hay muchas cosas que a nosotros los músicos nos llaman la atención en nuestro país. Somos, parece ser, personajes bastante extraños. Se ha dicho que en América Latina se ha generado el surrealismo y somos bastante surrealistas, todos. Y eso incluye naturalmente a nuestros gobernantes. Entonces, la primera cuestión que llama la atención en todo esto que estamos viviendo respecto a la educación, porque esto tiene que ver con el problema que estamos viviendo, porque se ha planteado una modificación, ¿no es cierto?, en los planes de enseñanza, la manera de enseñar, cómo enseñar.
Lo primero que llama la atención, digo, en estas condiciones, en esta situación, es que nos estamos olvidando, a propósito de esto que estamos conversando, de la enseñanza de la música en el colegio, nos estamos olvidando de que nuestra cultura tiene, por así decirlo, tres vertientes fundamentales. Una, obviamente la americana, otra la europea y otra la africana. No tengo que explicar nada de eso porque todos lo saben. Sabemos también de que la cultura que se impuso, ¿no es cierto?, fue la europea y por consiguiente la cultura principal de estas naciones es la europea. Por consiguiente, uno podría pensar que algunas cuestiones, como por ejemplo la música, tuviese la relevancia que los europeos le dan a la música. Y no le dan a la música europea, sino que le dan a la música en general. Si nos pegamos un salto al siglo V antes de Cristo y miramos a nuestros antecesores, los griegos, por los cuales tenemos gran respeto y nos vanagloriamos de ser descendientes de ellos a través de nuestra cultura, nos encontramos que Platón ya está planteando que la enseñanza, mejor digámoslo, la música, es un elemento principal en la formación del individuo. Y en esto estaban de acuerdo en general casi todos los filósofos del siglo V antes de Cristo. Ahora, eso parece que se ha olvidado. Como se olvidó también, y esto es bastante curioso también, como se olvidó que el año 1833 se dictó una constitución. Y en esa constitución había un acápite, una frase, que decía que la educación era preocupación primordial del Estado, principal del Estado. Es decir, el Estado se hacía responsable por la educación de este país, porque los gobernantes de entonces eran gente suficientemente responsable y visionaria que entendían que sin buena educación era imposible el desarrollo del país. 1833. Cuando la Constitución se modifica el año 1925, se mantiene esta misma frasecita. Y esta frasecita se va a conservar hasta la nueva Constitución del año 80-81, es decir, durante 147, 150 años. Y nosotros se nos olvidó totalmente por qué habíamos puesto esa frasecita, según parece. Y es curioso, porque quienes dictaron la Constitución fue justamente el sector más retardatario de la sociedad chilena. Fueron los conservadores de entonces, los pelucones. Y no hubo ningún problema para plantear eso. Y resulta que quienes determinan que esto se suprima son los pelucones del siglo XX. Es decir, la reacción chilena es más reaccionaria en el siglo XX que en el siglo XIX. Cosa curiosa, pero es propia de un país surrealista. Nos encontramos esta cosa tan extraña. La música es obligatoria en la enseñanza escolar desde el año 1893. ¿Cuándo se determinó que fuese así? ¿Cuándo se determinó que la música fuese obligatoria en las escuelas? ¿Por qué? ¿Quiénes determinaron eso? Se determinó durante un gobierno conservador, 1893, después de haber triunfado y derrotado a Balmaceda. ¿Y quiénes están tratando de definitivamente terminar con esto? Un gobierno conservador. En julio de 1911, es decir, 120 años después, se está planteando, se están olvidando ellos mismos lo que habían planteado. Es decir, aquí hay un problema que no tiene nada que ver en la práctica con un problema ideológico, por así decirlo, con un problema político. Es decir, las fuerzas de derecha, como decimos ahora, del comienzo de la República, eran mucho más progresistas que las fuerzas de derecha de estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Curioso, pero es así. Digamos, ¿por qué es tan importante este cuento y por qué yo hago tanto hincapié en este asunto de que fueron los sectores no progresistas los que impulsaron estas medidas? Porque resulta que estas medidas no tienen, es decir, tienen que ver básicamente con el ser humano. No es un problema
sino que tal cual el idioma castellano. Es un mecanismo mediante el cual la música, mediante el cual los sujetos, los habitantes de este planeta, nos comunicamos. Y por consiguiente, eso, uno puede comunicar cosas distintas. Nosotros sabemos castellano para comunicar cosas distintas desde nuestro idioma. Y podemos ser izquierdistas o derechistas usando ese mismo idioma. Y es por eso entonces que en torno a asuntos como la música, que es en lo que yo entiendo algo, nosotros no encontramos que hayan diferencia. Todos estamos de acuerdo que esto lo que se está haciendo es una aberración. Ahora, hay especialistas en estas cuestiones, de por qué es importante la ciencia de la música. Yo me voy a tomar la libertad de citar, de leer aquí una declaración pública entregada justamente hace poco a propósito del decreto de julio de este año. La presencia de las artes musicales en el currículo nacional contribuye a la formación integral del educando y futuro ciudadano. Ellas permiten el desarrollo de múltiples habilidades, destrezas y valores de los niños y adolescentes. Aumentan la conectividad entre las neuronas y lo que incrementa la inteligencia, y la atención, estimulando asimismo la iniciativa, la imaginación y la creatividad. De la misma manera, la práctica de las artes musicales permite el desarrollo de la motricidad fina, el lenguaje, la audición, el cálculo matemático, la inteligencia espacial y corporal, la coordinación individual y grupal y la memoria. Al mismo tiempo contribuye a la formación ética y estética del educando, al permitir el despliegue de la sensibilidad, la emotividad, la expresividad de los valores tales como la disciplina, el rigor, la empatía y la solidaridad. Como ustedes ven, el no enseñar música estamos echando por la borda una serie de virtudes que no queremos aprovechar. Y esto está corroborado por los hechos prácticos. En la República de Chile, país altamente surrealista, que no aprovecha esta enseñanza que ellos mismos están teniendo, nosotros mismos tenemos. De acuerdo con varios estudios científicos, los colegios con mejores resultados CIMSE son precisamente los que tienen educación musical. ¿Por qué se suprime entonces algo que es beneficioso? Porque se nos olvidó por qué estamos enseñando música. Yo creo que el maestro García hizo todo lo fundamental del cuento. A mí solamente hacer una pequeña reflexión para que la gente un poco entienda que es que donde el Estado chileno va a poner recursos, la educación va a ser de mala calidad. Solamente va a ser para aquella persona que tenga plata y pueda pagar un colegio caro, va a tener todo lo que esté a su alcance, música, arte. En cambio, el ciudadano común que no tiene plata y el Estado le ponga el financiamiento de su plata, solamente tiene una educación sesgada. Bueno, ya no es novedad que se está haciendo, perdonen la expresión, un crimen intelectual, ¿cierto? Con lo que está sucediendo hoy en día en la educación. Ya hubo un intento de quitar hora a historia, y tenemos claro que un país sin historia no tiene identidad, y tanta falta que nos hace hoy en día. Ya en muchos establecimientos, si no en la mayoría, se ha suprimido lo que es filosofía, la importancia de la filosofía. Y ahora tenemos esto, o sea, la reducción de horas en la educación artística. Lo cual me parece inconcebible, porque tenemos que entender que el arte es un desarrollo depurativo de las emociones. No solamente eso, sino que además desarrolla el pensamiento lateral, el estímulo de la creatividad en todos sus ámbitos, el resolver problemas, ¿cierto? Y desafíos a través de justamente la expresión artística. Entonces es inconcebible, además, en un país que es cuna de artistas, quitarnos una identidad propia que en muchos aspectos nos ha dado tantos premios, lamentablemente fuera de este país. Y por otro lado, yo quiero acotar lo siguiente, o sea, como profesor he visto, ¿cierto?, una vuelta o un deseo
un anhelo imperante de los educandos a tener arte, o sea, ellos lo imploran. Manifiestan mucho, no solamente aspectos frustrantes de su vida, sino también anhelos, ilusiones, sueños por alcanzar, ¿no? Entonces, se depura lo que es el pensamiento lateral. Entonces, ¿qué quiere realmente establecer este gobierno? Yo no lo entiendo. Gente que no sea pensadora, sino que gente que esté de acuerdo acatando normas para una empresa, porque al parecer la única importancia que prevalece acá es el famoso resultado en matemática, pero ¿hasta cuándo nos vamos a aguantar, cierto? El sentido de que no solamente la matemática es la vida, ¿no? Hay otros desarrollos depurativos, y justamente ese es el arte, que engrandece las cosas, en todo el sentido de la palabra, en todas sus virtudes, en todos sus aspectos de mirar. Sin ir más lejos, ustedes han visto que ha habido un reciente crecimiento de carreras artísticas en las universidades. Antes se estudiaba en la Católica Blas Chile. Hoy en día hay varias universidades que imparten no solamente la licenciatura en artes musicales o en artes visuales, sino también la pedagogía. Por lo tanto, estamos en una sociedad que es imperante, que crezca a partir del desarrollo y estímulo de la creatividad. ¿Y qué mejor para ella que el arte? Por lo tanto, es inconcebible, si ya quitaron filosofía, que ahora quiten el arte. ¿Cuál es la filosofía ahí? La estética, ¿no? Y una manera limpia, clara, intelectual de ver la vida. Eso yo. Bien, en primer lugar, decir de que tal como se está planteando ahora, este es un paso hacia la elitización de algunos conocimientos. ¿En qué sentido? En que evidentemente, como se estaba planteando, los colegios particulares tienen la facultad de tener planes y programas propios, por tanto, ellos no van a cometer la aberración de eliminar ni las artes, ni la educación tecnológica, ni la música, o reducirla a su mínima expresión en las horas de clase. O sea, ellos lo van a fomentar porque ellos saben de que en el fondo ellos lo necesitan para el desarrollo, pero de solamente de su parte, o más bien de solo ese sector social, dejando al libre albedrío el resto de colegios o de estudiantes en realidad que pueden o no acceder a ese conocimiento. Entonces ahí ya existe un problema al momento en que se les está coartando, se les está quitando la oportunidad a esos jóvenes de poder acceder a los conocimientos de la área artística. Y en ese sentido vemos la gran mentira que ha sido la jornada escolar completa, ya que precisamente se planteaba de que esto iba a mejorar la calidad, y nos han vendido el cuento de que aumentando las horas de lenguaje y matemáticas mejoran los resultados, y está archicomprobado que de aquí desde los años 90, cuando se empezó a implementar esto, hasta ahora, los resultados son iguales, más o menos igual de malos que eran en ese entonces. Y se ha tratado de ir reduciendo a historia, se ha eliminado la educación cívica, ahora se está tratando de eliminar la área artística, lo cual en el fondo no se condice con lo que se quiere plantear. Y evidentemente, como dice el maestro García, la música, las artes, precisamente lo que hacen es fomentar de que hayan buenos resultados, por ejemplo, en el CIMSE. Y existen experiencias prácticas como la formación de agrupaciones musicales en escuelas, por ejemplo, donde yo trabajo en Estación Central, donde los jóvenes esos que van a la escuela, además que son niños vulnerables, acceden a poder tocar un instrumento que nunca van a tener en su vida, y lo hacen con toda felicidad y mejoran los resultados, mejoran la asistencia al colegio. Entonces es ahí donde nosotros vemos las contradicciones de este gobierno, que precisamente, como dicen aquí los colegas, no sé a dónde quieren llegar. Y en ese sentido, lo preocupante también en el ámbito de nuestro trabajo es las oportunidades que se le está cerrando precisamente a todos esos jóvenes que tienen todo este gran campo de estudio de las artes y de la formación de pedagogía en arte y música, que ahora no van a tener los espacios ni el campo laboral para poder ejercer su labor. Y entonces también se produce una elitización hacia los que puedan acceder a esa oportunidad de también enseñar lo que aprendieron en su formación, no así en los colegios
particulares o en los espacios de élite donde sí se abren esas oportunidades, porque evidentemente ahí depende del mejor postor. Entonces, a nosotros eso es la gran preocupación, sobre todo de los profesores jóvenes, de cuáles son las oportunidades en realidad que se le están cerrando a los estudiantes de pedagogía. Por tanto, evidentemente uno de los llamados que nosotros hacemos es que ellos se puedan sumar y que entiendan la relevancia y el peligro que que tiene la educación pública en general con esta pésima decisión de este gobierno. Mira, yo no quiero abundar mucho más en lo que han planteado mis colegas. Primero que nada, para nosotros como regional es un honor tener a don Fernando García en nuestra sede, un premio nacional de música que demuestra además sensibilidad por un tema social como es la educación, la música, las artes. También la tecnología, que también la quieren eliminar del programa, son creaciones humanas, tal como ha dicho el maestro García. Son formas de comunicación del ser humano. Y por lo tanto, cercenarlas del currículum escolar, eliminarlas del currículum escolar, es un atentado contra los derechos humanos de nuestra infancia y de nuestra juventud, por todas las razones que aquí se han dicho. Yo solamente quiero decir una cosa para concluir esta conferencia, porque lo han dicho todos mis colegas. Este es uno más de los despropósitos del gobierno de Sebastián Piñera y que se inscribe dentro del conjunto de políticas educativas que han destruido o que pretenden destruir nuestra educación nacional y particularmente nuestra educación pública. Porque por todo lo que han dicho aquí mis colegas, da la impresión de que para el ministro Bulne, para el presidente Piñera y antes para el ministro o para el exministro Lavín, la educación es solamente pasar materia y tomar una prueba. Y la educación es mucho más que eso. Ser profesor es mucho más que eso. Es formar en valores, es formar en la autonomía personal, en la reflexión, en la comprensión del mundo en el que se vive. ¿Por qué, por ejemplo, es importante las artes visuales también en el currículum? Que no lo hemos dicho, pero que es importante. En las artes visuales y en las artes plásticas, el alumno aprende a comprender los lenguajes de la publicidad, de la imagen. Los sociólogos dicen, vivimos en una cultura de la imagen, estamos invadidos por imágenes y los jóvenes necesitan comprenderlas para poder saber cuál es su lugar en el mundo. Aparentemente eso no está considerado por parte de nuestras autoridades de gobierno, que conciben que los alumnos son prácticamente solamente un cerebro y un computador, en el cual reciben materia y después tienen que demostrar que la aprendieron dando una prueba. Esa es una visión absolutamente reaccionaria del aprendizaje, que supone que el alumno es prácticamente un papel en blanco sobre el cual el profesor lo único que tiene que hacer es escribir la materia, para que el alumno después demuestre que aprendió. Y en último lugar, nosotros esta medida le vamos a dar la guerra. Nosotros como magisterio nacional estamos convencidos de que esto es un grave atentado contra nuestra educación nacional, contra nuestros niños y jóvenes, contra los artistas, los intelectuales de este país, contra el patrimonio cultural de la nación, que es orgullo internacional. Nuestros artistas, nuestra música, nuestras artes plásticas, tenemos grandes pintores como Roberto Mata, José Balmes, Mario Carreño, que han dado la vuelta al mundo con su pintura, grandes músicos como don Fernando, hay muchos más, Eugenio Ortega, etc. Entonces nosotros empezamos con la campaña de recolección de firmas, que ya está circulando por internet. Hemos formado una comisión a nivel metropolitano de profesores de música, arte y tecnología. Ya contamos con el respaldo de APOTEC, que es la agrupación de profesores de educación tecnológica, del Consejo Chileno de la Música, del Consejo Internacional de la Música también. Está con nosotros la APECH y Educarte, a través de Felipe Drago, que se ha expresado acá. Porque esto no es un problema solo de los profesores. Este es un problema del país. Esto es un problema de la educación pública y que hiere el alma nacional. Esto no tiene ningún otro nombre.